Hola a todos, bienvenidos. Vamos a continuar con el spoiler de un capítulo extra del libro Revenge Log. Una noche Wu durmió intranquilo, atormentado por un extraño sueño. Volvió a soñar con eso en la casa de Wu Chengyu. Un frasco de perfume se había derramado y estaba consumido por una emoción. Ahora seré yo el que lleve el control. No podrá soportar ese tipo de intensidad ahora mismo. La conversación resonó en sus oídos. Era algo tan vivido, tan real. Mientras Chichen dormía profundamente, de repente sintió unas manos que lo sostenían. Chichen se dio la vuelta y atrajo a Wu a sus brazos. Los ojos de Wu se abrieron, mirando fijamente a Chichen. ¿Alguna vez alguien ha tomado el control?, le preguntó. La mano de Chichen se aferró en Wu. Al día siguiente, Wu fue a ver Wu Chengyu. Tengo una pregunta. Basándote en cómo conoces a Chichen, ¿crees que alguna vez me dejé tomar el mando? Wu Chengyu dio una sonrisa. ¿Tú qué crees?, le preguntó él. El joven apretó con fuerza sus manos. Lo entiendo. La respuesta que dio ese joven solo confirmó la creciente certeza de Wu de que Chichen había inventado una gran mentira. La cena está lista, llamó Chichen. Cariño, es hora de comer. Wu estaba en la habitación jugando a la computadora y fingió no oír. Chichen lo llamó 2 veces más y él no obtuvo respuesta. Luego se dirigió a la puerta. Deja de jugar, es hora de comer. Wu no se movió, actuando como si no le importara. Chichen se acercó y lo sacó con fuerza. Vete de aquí, le dijo. ¿A quién le está diciendo que se vaya? No me molestes. Dilo otra vez. Los ojos de Chichen se abrieron de par en par. Vete, vete de aquí, decía Wu. Como resultado, Wu recibió un golpe. No fue tan duro. Chichen, tú no eres un hombre, me mentiste, rompiste tu palabra. ¿Cómo que rompí mi palabra? Voy a preguntarle a Wu, sí, tú mismo. Con eso Wu finalmente fue al balcón a refugiarse. Chichen llamó a Wu Chengyu. ¿Qué le dijiste? Me pidió que adivinara si alguna vez dejaste que alguien tomara el mando. Chichen finalmente apretó los dientes y colgó la llamada. Afuera hacía frío, una ráfaga de viento hizo temblar a Wu. Chichen lo miró, notando la postura obstinada de ese joven. Al principio, cuando Wu lo mencionaba, Chichen fruncía el ceño, pero ahora Wu lo estaba mencionando nuevamente, y Chichen sentía una punzada de culpa. Si hubiera sido cualquier otra persona, incluso una vez, cuando Wu regresó del balcón y finalmente se recostó en la cama, Chichen sintió una helada de frío. Solo intentas hacerme enojar, dijo Chichen fríamente. ¿Quién es el que está enfadado? Yo debería estar enfadado, no tú, dijo firmemente el joven. Chichen lo miró fijamente, observando cómo sus oscuras cejas se alzaban. ¿Alguna vez dije que no?, preguntó Chichen. ¿Qué quieres decir?, preguntó Wu. La mano de Chichen lo sostuvo por la nuca, atrayéndolo hacia él. Será mejor que lo hagas ahora mismo, perderás esta oportunidad. Wu besó frenéticamente a Chichen, dándole besos por su rostro. Chichen, eres tan perfecto, estoy loco por ti. Dejar que Chichen haga eso era una tarea sagrada y monumental. Para Chichen era un sacrificio desgarrador, pero voluntario. Wu yacía sobre Chichen besándolo, observando a la otra persona. Del momento tenso se puso relajado. ¿Te sientes bien?, le preguntó Wu. Chichen bajó la mirada, incapaz de detenerse, ya que deslizaba su mano por el cabello de Wu. Ahora Wu era el que estaba tomando el mando, y Chichen era el de abajo. Wu quería experimentar eso, por eso Chichen finalmente se lo permitió. Wu se movió más abajo tomando el control, entrelazando sus manos por el cabello de Chichen. Finalmente Wu era el que tomaba el control, tomó un líquido para ayudar a la otra persona. Relájate, le dijo Wu, mientras volvió la parte de atrás de Chichen. Solo hazlo, dijo Chichen finalmente. Si no lo haces, voy a cambiar de opinión. Está bien, de acuerdo, voy a entrar. El inicio fue doloroso, pero dentro de la tolerancia de Chichen, él ni siquiera gruñó. Wu, por otro lado, tuvo una sensación diferente. Hacía sonidos, y se notaba que estaba disfrutando ese momento. Chichen se obligó a relajarse él mismo, y una vez que ambos se adaptaron, Wu finalmente dio todo, embarcándose en esa nueva experiencia. Wu hizo una pausa para recuperar el aliento. ¿Se siente bien? Chichen, él siempre había sido el hombre. Conocía el dolor, así que dijo que sí. Wu volvió a intentarlo alegremente. Estaba feliz de que finalmente estaba logrando lo que había querido. Wu finalmente se acercó nuevamente al cuello de Chichen y le preguntó: ¿por qué me dejas hacer esto? Porque tú, siendo un hombre, estás dispuesto a caer ante mí, a dejar que yo tome el mando. Tú perdiste un ser querido y confiaste en mí por completo.
Bendice tu casa y renunciaste a tus ahorros. Chichen dijo en su mente. Y respondió, porque te amo. Aunque Wu no había escuchado esas palabras, las sintió profundamente del corazón de Chichen. Finalmente, Wu llegó a ese punto, un punto lleno de felicidad, derramando finalmente ese líquido. En la oscuridad de la noche, Wu estaba demasiado emocionado para dormir. Mirando el rostro de Chichen. De verdad, finalmente obtuve el mando, dijo el joven. Finalmente eres mi esposa. Sonreía el joven alegremente, mientras Chichen sentía una oleada de alegría. Estaba feliz por Wu, y la experiencia no había sido tan desagradable. Sostuvo a Wu y lo abrazó con más fuerza contra él. Duerme, es momento de que durmamos. Wu esbozó una sonrisa antes de cerrar los ojos, completamente alegre.